frase dice, dijiste una frase que es muy importante. Dice, trabajar, algo así como que trabajar sin quitarle trabajar los aspectos técnicos, sin quitarle la magia a los textos, ¿no? Y yo creo que una de las cosas, esa es una de las premisas que nosotros, digamos, del pensamiento, de la comprensión, yo entendí exactamente el sentido de lo que tú estás diciendo. Y que va más allá de lo que expresa en su superficie, es decir, si lo tomamos por lo que expresa en su superficie, yo diría que hay que comenzar a romper, porque esa magia que transmiten los textos es consecuencia directa de su trabajo técnico. Entonces, porque se ha establecido en la cultura y en el pensamiento de la cultural, pues en el contexto de los estudios, que hay una especie de dicotomía entre lo que tiene que ver con el arte y la técnica, ¿no? Como que una cosa, como que fuesen antagonistas, como una especie arte versus tal cosa, ¿no? Cuando comenzamos a analizar obras literarias, cuando comenzamos a analizar obras de arte, em, comenzamos a ver cuánto de los mecanismos técnicos que hay allí precisamente construyen lo que nosotros estamos viendo como efecto estético, que es al final de cuentas lo que uno llama la magia, ¿no? De esas obras, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tratar con eso. Nosotros vamos a escudriñar esos textos y este es el programa es en términos muy simples, vamos a leer algunos textos teóricos, vamos a analizar algunos relatos para comprender cómo funcionan los mecanismos más básicos de esas construcciones. Estamos ubicados ahí. Este curso se llama Teoría, ¿verdad? Es un curso de teoría y crítica. ¿Mm? ¿Ok? Ya yo tuve una experiencia pasada y me di cuenta de que tal vez valía la pena hacer este esfuerzo de comprensión. No como una materia muy básica, sino con el nivel que tiene que tener, a nivel de maestría, pero con volver a repasar los mecanismos básicos que construyen el relato, ¿verdad? Y trabajarlos de manera profunda, echando mano de algunas herramientas teóricas, pero echando mano sobre todo del análisis, tratando de comprender de manera real cómo funcionan las cosas dentro de los textos. Es decir, abrirlos, escudriñarlos, observar bien y entender qué es lo que pasa allí. ¿Eh? De manera que en cada uno de los apartados de ese programa que ustedes tienen, hay una serie de relatos. Esa serie de relatos, por supuesto, es para que ustedes las lean. Todos esos relatos se consiguen en internet de manera muy fácil. Ahí no hay nada misterioso, ¿no? Y los libros que están allí también son libros en los cuales se puede acceder de manera digital. O sea, no creo que haya problemas con la localización de las referencias que están allí. Así que podremos todos ir construyendo nuestro lenguaje común en torno a las referencias comunes. ¿Cómo se construyen esas referencias comunes? Con las lecturas que vamos a hacer. De manera que los relatos que están allí, ¿verdad? Y los materiales que están allí, materiales teóricos, cosa buena es ir abordándolos, ir leyéndolos, ir comprendiéndolos para que ustedes puedan traer todas las preguntas a la clase al momento en que estamos compartiendo. Además, porque cuando nosotros estemos hablando acá en estas sesiones, nuestras referencias comunes van a ser esos textos que están allí. Entonces, así es que podemos conversar, ¿no? Por supuesto que la primera unidad que está ahí, la primera sesión, ustedes, si no los conocían de antemano, no han tenido tiempo de leerlos. Pero nosotros vamos a leer aquí uno de esos ejemplos que es muy corto para poder conversar sobre él y para poder poner bueno, en el texto lo que vayamos discutiendo teóricamente acá, ¿no?
Entonces, vamos a comenzar y comenzamos por el principio, por la comunicación. Ese es el principio de todo. Nosotros, frente a un texto, ¿qué es lo que pasa? Ahí, ¿no? Voy a compartir aquí este, el, unas diapositivas, ¿ok? No sé si las ven. ¿Se Ahora, ven las diapositivas? ya se está Sí, viendo. mecánica del ¿Ya? relato, sí. Ok. Voy a poner modo presentación. Voy a ver si, Sí, ya si me sé, profe. acepta. No, no me acepta, por supuesto, porque esta cosa se ve así. Bueno, ya ustedes ampliarán un poco más Sí, en las las opciones. diapositivas si lo necesitan, ¿no? Le darán un zoom ahí si es que no ven algo, pero no tienen tanto texto. Es una tontería de texto lo que tienen. Ok. Nosotros tenemos aquí esa presentación. Yo puse mecánica de relato porque, bueno, porque es más o menos eso. O sea, cuando uno tiene un desperfecto en un carro o cuando uno está haciendo un curso de mecánica, ¿qué hace uno? Uno abre esa cosa y empieza a ver adentro cómo funciona todo, ¿no? ¿Ok? Vayamos primero, ¿no? Cuando nosotros nos enfrentamos a un texto literario, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de textos literarios, pero esto aplica para todo texto también, ¿no? ¿Qué tenemos? Tenemos a alguien que produce ese texto, ¿verdad? Tenemos el texto producido y tenemos al lector que se enfrenta a ese texto, que lo lee, lo aborda, lo interpreta, lo explora, ¿no? Si nosotros siguiéramos las teorías de un teórico que es para mí revelador y que siempre me ha guiado en muchas cosas. Realmente fue muy importante el descubrimiento y la lectura de él hace muchos años, que es Humberto Eco, no sé si lo conocen, Sí. ¿ok? ¿Sí lo ha leído? ¿Alguno de ustedes lo ha abordado antes? Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, Oh, lo de los bosques narrativos, un poco, sí. ok. Bueno, un libro muy importante de él para nosotros, para esto que nosotros hacemos acá, que estamos acá, ¿verdad? Es Lector in Fábula. Lector in Fábula es un libro más o menos intragable, en el sentido de que después que uno entiende muchas de las cosas que están allí, uno dice, oye, pero hubiera podido decirlo de manera más simple. Bueno, pero era el lenguaje todavía de Eco, todavía como muy contaminado de la cosa estructural muy dura, pero es un libro maravilloso. Básicamente, ¿qué plantea este libro de Humberto Eco? Este libro de Humberto Eco plantea un modelo descendente, ¿verdad? Que dice lo siguiente: nosotros nos enfrentamos a los relatos, primero que todo, a través del texto, de su cubierta lingüística, ¿ok? Entramos al universo de la historia a través de ese texto, ¿ok? Lo que a mí me gusta llamar la dimensión referencial del texto, después de haber pasado de una dimensión lingüística, eso lo digo yo, no lo dice Eco, pero vamos a verlo de ese modo, ¿ok? Después que pasamos una dimensión lingüística de ese texto, nos adentramos en una dimensión referencial, que es la dimensión de la historia, para llegar a lo que Eco, a la fábula que Eco en ese libro llama mundo posible, ¿no? Tomando el término de la filosofía. Acá esto le va a gustar a Francisco, ¿verdad? Que le gusta la filosofía. Entonces, este libro de Humberto Eco básicamente se mueve en el terreno de la teoría de la ficción. Eh, yo lo he trabajado mucho a él junto con un autor que se llama Thomas Pavel, que llama a esto que Eco llama mundo posible, mundos de ficción, denominación que a mí me parece muchísimo más acertada, ¿no? Pero en el fondo se trata de lo mismo, es decir, nosotros nos adentramos a un texto, lo primero que hacemos es encontrarnos con qué, con las palabras de ese texto. Luego, cuando nosotros desentrañamos esa primera parte, que es la decodificación propiamente, y entramos al universo del sentido del lenguaje, ya nosotros construimos la historia que está allí, ¿ok? Y en un nivel
ya de interpretación, pues esa historia se reorganiza no como está contada, sino como debió, se supone, haber acontecido, pero acontecido como si todo lo contado allí constituyese un mundo. Ese mundo, por supuesto, tiene seres, tiene tiempo, espacio y relaciones entre personas. Mira, relaciones entre seres y relaciones entre seres y objetos, ¿no? Entonces, esa matriz básica que se construye allí, ese es el comienzo de la comunicación literaria. Porque, por supuesto, nadie lee en el aire. Todos pertenecemos a un mundo complejo y tenemos además, siguiendo con la teoría de eco de estas cosas, una enciclopedia que nosotros ponemos al servicio de ese proceso de comunicación con el texto, ¿no? Esa enciclopedia está compuesta por el bagaje de todas nuestras experiencias, de todos nuestros conocimientos, de todas las cosas que nosotros hemos ido acumulando solamente por el hecho de vivir y ser en el mundo, ¿no? Entonces, todas esas cosas que son la enciclopedia del lector se ponen en contacto con este dispositivo, porque Eco lo ve así como un dispositivo, ¿ok? Que en sí mismo, en su constitución textual, se comporta como un dispositivo de generar mundos posibles. Es decir, coloca mediante la disposición de ese código, su ordenamiento, ¿ok? Su construcción a disposición del lector la oportunidad de construir junto al texto el sentido de ese texto, es decir, su mundo. Trasladando esto a otro autor desde la hermenéutica, Paul Ricoeur, él diría que ese es el mundo del texto. Fíjense, fíjense que he ido citando teóricos, ¿ok? De muy distintas filiaciones. Humberto Eco dice, mundo posible. Eh, Tomás Pavel dice, mundo de ficción. Paul Ricoeur dice, mundo del texto. Pero todos se están refiriendo exactamente a lo mismo. Es decir, cuando nosotros leemos a estos teóricos, y yo estoy partiendo de cosas muy básicas, ¿ok? Muy básicas. Ya espero, es una aspiración que yo tengo, que le encuentren utilidad a hacerlo de este modo, a partir de cosas muy básicas, de volver y de reexaminar para dimensionar estas cosas, ¿ok? Cuando nosotros leemos teoría, a veces tendemos a sobreponer la teoría por encima del objeto sobre el cual estamos teorizando, y es al revés. Es decir, las teorías sirven para entender el objeto teorizado. De algún modo en esos mecanismos nosotros terminamos, cuando digo yo, por ejemplo, tengo formación teórica y digamos, esa es tal vez una de las vertientes de desarrollo que yo he ido consistentemente abordando en mi vida. Sí recuerdo momentos en que pareciera que el dominio de la terminología y de la metodología de ciertas adosadas a ciertas teorías o que construidas por ciertas teorías, en algún momento se transforma en algo como más importante que el texto examinado, ¿no? Pero una de las cosas que da la experiencia, y creo que eso es de las pocas cosas que yo les puedo ofrecer a ustedes, es decir, una experiencia un poquito más larga en este ámbito específico, uno se da cuenta que hay que volver siempre al objeto examinado, teorizado, para entender bien de qué estamos hablando. Y lo que tenemos aquí, si vemos por ver estas tres perspectivas, es que nos están diciendo que lo más básico que nosotros hacemos cuando leemos un relato es entrar por el texto, ¿verdad? Que produjo alguien que tiene unas circunstancias específicas, que tiene su propia enciclopedia, o lo que hubiera llamado otro autor genial que se llama Mikhail Bakhtin,
su propio cronotopo, es decir, su propio ser y estar en el mundo con todo lo que eso implica. Un objeto que él produjo, y nosotros como lectores nos enfrentamos a él con nuestro propio cronotopo. Aquí sumamos otro. Está hablando de lo mismo también. Nos enfrentamos a un texto. Ay, esta gatica esta es Ujú. la terrible Lira. Aquí está la terrible Lira. ¿Me están oyendo o se me fue el internet? Perfectamente, profe. Ok, bien. Entonces, se están refiriendo a las mismas cosas, más o menos, ¿ok? Con diversos matices en sus teorías, con diversos detalles, con precisiones distintas. Con esto no estoy diciendo ni quiero implicar en absoluto que es lo mismo estudiar a Bakhtin que estudiar a Eco, que estudiar a Ricoeur, que estudiar a Pavel. No, absolutamente no, porque cada uno de ellos aporta una comprensión del fenómeno que es insustituible por la del otro. De hecho, estoy nombrando a cuatro teóricos que he leído con mucha atención, y que aportan cosas extraordinarias para la comprensión del texto, pero están examinando los mismos mecanismos. No es que ellos estén hablando de lo mismo, examinan las mismas cosas, ¿ok? Y producen visiones que pueden ser complementarias, cercanas, contradictorias en algunos aspectos, etcétera, pero que aportan para la comprensión de ese fenómeno que nosotros llamamos el relato. ¿Ok? Entonces, lo más básico es esto. Un lector lee una historia, esa historia está escrita, porque nosotros estamos trabajando aquí con literatura escrita fundamentalmente, ¿ok? Sea que las historias también pueden ser orales, perfectamente. Puede ser, como cuento historias de mil maneras distintas. La puedo contar en un cuadro, la puedo contar en un cómic, la puedo contar a través de la danza, de la música. Nosotros estamos tratando con el texto literario. Ese es nuestro asunto, ¿no? Así que las cosas que digamos se aplican fundamentalmente al texto literario escrito, porque el texto literario oral tiene otras implicaciones. ¿Ok? Para nosotros entender por dentro, y aquí nos vamos a situar en el texto. Ya nosotros vamos a ir viendo otras cosas, ¿ok? Pero lo básico para comenzar y para arrancar lo que viene después es entender que en el texto hay una dualidad que es indisoluble. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes habrán visto a lo largo de, en alguno de sus estudios, ajá, lo que decía, ay, se me fue, el lingüista más famoso de todos los tiempos, el del curso general de lingüística. Chomsky eh, será. no, Saussure. Ferdinand Antes de de que él, Saussure. Ah, Saussure. Saussure, el original, el Mm. tipo. Saussure hablaba de forma, de la forma y el contenido, él lo llamaba significado y significante. Y decía que el significado y el significante eran como las caras de una moneda, ¿ok? Que no podía existir una sin la otra, pero las separaba para poder comprender su funcionamiento. ¿Ok? A mí se me ocurre cada vez que evoco a Saussure que Borges era capaz de desafiar esa lógica también, ¿no? Pero ese es otro asunto. Entonces, ¿a qué se refería Saussure? A que no podía haber una moneda de una sola cara. Bueno, en el lenguaje tampoco, ¿no? Y cuando nosotros miramos el texto literario, también estamos viendo exactamente eso que pasa en una palabra, pero en una dimensión más grande, con otras complejidades, por supuesto, también. ¿Qué se dice? El contenido, lo contado, y cómo se dice. Es decir, ¿qué forma adopta el lenguaje para decirnos eso que se nos dice? Una pregunta que se hizo un autor vasco
Bernardo Atzaga. Por ahí se consigue un libro de él que se llama Obabacoac, que es maravilloso. El libro de Atzaga parte de una propuesta estética, es la propuesta estética del plagio. Ojo, y siempre hago la aclaratoria, no es que yo estoy diciendo que hay que plagiar. Esa es una propuesta estética, un experimento que hizo Bernardo Atzaga, muy particular en ese libro. Y él se dedicó a contar, pues, historias que ya habían sido contadas. Hay una en particular que se llama El gesto de la muerte. ¿Conoce la historia del gesto de la muerte? Sí, profe, la conozco. Tú la conoces. El Vanelli, cuéntanos el gesto de la muerte. En el gesto de la muerte hay una especie de confusión. El personaje cree que eh, cuando se encuentra con la muerte, le hace un gesto, cree que pues lo va a tomar y él se va a otra ciudad y la muerte realmente no le hizo ningún gesto, es simplemente que pues se sorprendió de verlo allí, en esa ciudad, Isfahan creo que era. Ujú. Y pues él se sorprende de verlo allí porque él no tenía que haber estado allí porque le tocaba tomarlo en otra parte, que al final era donde había huido, pues. Entonces, algo así. Así es. Está en el sirviente, un sirviente muy querido, se va al zoco, ¿no? A comprar una mandado para su amo y ve a la muerte. Y la muerte le hace un gesto. El sirviente, muy asustado, va donde su amo y le dice, oye, he ido al mercado y la muerte me ha hecho un gesto de amenaza. El amo, como lo quiere mucho, le dice, toma un caballo y vete ya volando a Ispahan. El sirviente se va a Ispahan, se acuesta, cuando llega, se acuesta bajo un árbol a descansar y se le aparece la muerte. Y él le dice, por qué me amenazaste esta mañana? Ese no fue un gesto de amenaza, fue de sorpresa, porque te vi en el mercado y yo debía tomarte hoy en Ispahan. O sea, ahí donde está, ¿no? Exactamente eso es. Ese cuento ha sido contado en la tradición del mundo muchísimas veces. Bernardo Chaga lo vuelve a contar y tú lo lees con una maravilla y tú dices, ya va, pero a mí no me están contando este cuento por el contenido del cuento, porque ya yo sé cómo termina. Me están contando este cuento y yo lo disfruto por la forma en que está contado el cuento. Así hay miles de historias. ¿Cuántas veces se han contado las mismas historias? ¿No? De hecho, hay una teoría que dice que todas las historias que se cuentan en realidad se reducen a unos tópicos específicos que han sido contados y que son los que se siguen contando y se seguirán contando en el mundo, ¿no? Entonces, qué sé yo, la historia del hombre traicionado, la historia de... y por ahí se van, ¿no? Entonces, esa también es una forma de verlo, ¿no? Que los relatos, ay Dios mío, aquí hay bulla, este, y que esas historias realmente las volvemos a escuchar, no por lo que dicen, sino por cómo nos cuentan, las circunstancias en que se cuentan esas historias, ¿no? Es también un dispositivo cultural volver a contar las mismas historias porque tienen un fin social de algún tipo, ¿no? Como las historias que se cuentan en comunidad, en el seno de ciertas fiestas, de ciertos ritos. Nosotros, sabemos cómo termina la historia de Jesús, pero esa historia ha sido contada miles de veces y la volvemos a oír, por ejemplo, ¿no? Y hay quien la oye con tremenda devoción una y otra vez, ¿no? Con esto quiero decir también que las historias sirven a distintos fines y que en gran parte también la forma en que se cuentan tiene que ver con esos fines, ¿no?
Anoten por ahí entonces, cuando hablamos de el contenido, en el caso de los relatos, nos referimos a lo contado, a la parte semántica del texto. Cuando nos referimos a la forma, ¿verdad? Nos referimos a cómo esa historia es contada, es decir, a su estructura, a su estilo, las marcas que ella pueda tener partiendo del género donde están, las técnicas narrativas, etcétera. Ahí es donde algunos teóricos han visto el texto literario como un dispositivo, como un aparato, ¿verdad? Que tiene unos mecanismos de funcionamiento. Situándolo en otra perspectiva para entender bien de qué hablamos cuando hablamos de la forma. Cuando hablamos de forma nos referimos a los niveles fonológico, morfológico y sintáctico del texto. ¿Ok? Esos serían los aspectos que componen la forma del texto. Ya lo vamos a entender muchísimo mejor si no lo hemos entendido, pero espero que esto vaya situando, que estamos examinando los mecanismos desde lo más básico. Vayamos a la siguiente lámina, ¿ok? Y entremos aquí, en este diagrama que ustedes habrán visto seguramente, sobre todo la gente que estudia periodismo habrá visto en más de una ocasión, ¿cierto? Este modelo que yo tengo aquí de comunicación, que no sé por qué no le aparece la identificación. ¿Será que se tapó? Bueno, no sé por qué no está la identificación. Este es el modelo de las funciones del lenguaje de Roman Jakobson, que Roman Jakobson enunció en una famosa conferencia que, si no me equivoco, es del año 58, ¿no? En todo caso, podemos situarlo por ahí en los años 50. Eh, ese ensayo vale la pena leerlo. Es un modelo, por supuesto, ustedes dicen, en los años 50, qué viejo es. Y también ha sido cuestionado muchas veces desde distintas perspectivas en las teorías comunicacionales, etcétera, en las teorías literarias también. Pero todo el mundo vuelve a Jacobson y hay razones para eso. Es un modelo que yo quiero mucho porque aclara muchas cosas, ¿no? Y nos permite también explicar algunas cosas que son eh, profundamente obvias, que damos por sentado y que a veces yo me he encontrado con que, ya va, ¿qué es lo que estás implicando cuando dices? Una de las cosas sutiles de trabajar teóricamente un texto literario es entender las implicaciones de lo que afirmamos, las implicaciones de lo que no decimos y las implicaciones relacionales de lo que estamos haciendo. Entonces, partir de aquí me parece una muy buena eh, un muy buen comienzo entrar desde aquí, desde Jacobs, ¿no? Para explicar algunas cosas que ustedes van a decir, eso es totalmente obvio, a veces no es tan obvio, ¿no? Entonces, pero ustedes me van a dar chance a mí de que yo vaya a buscar más café, porque esto es heavy, ¿oyeron? Denme un minutico para decirle a un esclavo que yo tengo aquí en la cocina que me haga café y ya vengo. Tenemos aquí el modelo básico de las funciones del lenguaje de Roman Jacobs. Vamos a comenzar por el emisor. Y me disculpan que yo vaya repasando cosas que a lo mejor ustedes conocen, pero la idea es ir examinando estas cosas para hacer implicaciones nuevas y comprenderlas. ¿Qué dice Roman Jakobson? Roman Jakobson dice que las comunicaciones se presentan como un haz de funciones, ¿no? Y que en un texto esas funciones, dice, pueden estar presentes con mayor relevancia que otras. Entonces, cuando nosotros vemos una comunicación que tiene una función emotiva, vamos a ver un texto que hace énfasis en el emisor.
es decir, en el enunciador, que creo que Jacobson lo llama así específicamente, el enunciador, independientemente de cómo lo llamemos, ¿ok? Este que construye el mensaje y que lo emite, ¿verdad? Si está construyendo un texto con función emotiva, él va a centrarse en sus propias emociones y pensamientos. Un ejemplo clarísimo de esto, la carta de amor. Una carta de amor se centra en las emociones del que la escribe. ¿Qué dice una carta de amor? Yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, de muchas maneras diferentes. ¿Ok? Yo siento esto. ¿Ok? Si al contrario tenemos, ¿verdad? Un texto con función conativa o apelativa, también podemos decirle, ese texto tiene con mayor relevancia, se centra en el receptor de ese mensaje, ¿ok? El enunciatario, que también lo llaman. Entonces, ese texto con función apelativa lo que persigue es que el receptor de ese mensaje comprenda algo o haga algo, ¿no? Un texto profundamente apelativo, las órdenes, cierre la puerta, ¿ok? Las órdenes más educadas, por favor, páseme la sal, ¿ok? Las órdenes son profundamente apelativas, buscan que tú hagas algo. De manera más o menos educada, busca que tú hagas algo, ¿no? Si, por el contrario, el mensaje se centra en iniciar, terminar o mantener, ¿verdad? Esa comunicación, su énfasis estará puesto en el canal de comunicación y se llama función fática. Entonces, tenemos estos ejemplos de, que es el típico en los libros de lingüística, aló, ¿me oyes? O cuando estamos en Zoom, ¿me están escuchando? Es una comunicación, es una comunicación fática, ¿ok? Que también se puede dar en muchos niveles. ¿Qué pasa si yo estoy, por ejemplo, conversando con alguien y veo continuamente el reloj? Yo le estoy diciendo, yo le estoy mandando un mensaje desde el punto de vista fático. Es decir, estoy apurado, vamos a terminar esta comunicación, cerremos. Las despedidas, ¿no? Son textos, son comunicaciones fáticas, porque están puestas y se centran en abrir, mantener o cerrar los canales de comunicación. ¿Ok? Pueden darse de manera más compleja también. Por ejemplo, si yo les pregunto si el texto pueden entender lo que está en el texto, estoy también examinando de alguna manera que ese canal está funcionando, ¿no? Si el lenguaje se centra, si el lenguaje del mensaje se centra en su propio código, es decir, un diccionario, por ejemplo, que define términos o cuando estos libros de texto dicen, porque las dendritas, y entre paréntesis, estructuras intracelulares que tienen la función de intercambiar, bueno, yo estoy en ese momento, mi mensaje se transforma en un mensaje metalingüístico, ¿ok? Si el mensaje se centra en el contexto, y aquí nosotros tenemos dos vertientes, el contexto extratextual, el contexto intratextual, ¿ok? Estamos en presencia de la función referencial y esa función referencial es importantísima porque es la portadora del contenido del texto. Ahí nosotros tenemos que puede que la preeminencia de ninguna función sea tan importante como esta, porque incluso la misma noción de texto refiere a que un texto, para que sea texto, tiene que tener un contenido y hay que plantarse frente a una evidencia absolutamente obvia.
Nadie escribe un texto diciendo, yo voy a escribir un texto para que no tenga contenido. ¿Y cómo se hace eso? Vamos a ir dinamizando la cosa porque no es una cosa que ustedes están escuchando, porque esta clase seguro ustedes han escuchado muchas veces. ¿Es posible un texto sin contenido? Pregunto, lancen sus teorías. ¿Cómo sería eso? Los escucho. Ajá, María Milagro, primera Eh, valiente. ¿Me oyen? Ujú. Eh, Aquí especulando, bueno, dependiendo de lo que uno entienda por contenido, ¿no? Pudiera ser algo, que no significa nada, que tenga muchas palabras y a la vez que diga muchas cosas y a la vez no diga nada. Ok. Ella lanzó Como- su artefacto, María Milagro. Ella lanzó su artefacto de sin sentido, de no diga nada. Sí, Ajá. porque Escuchamos a a veces Joyner. uno lee cosas y dice, bueno, aquí está hablando mucho y no me dice nada, No ¿no? dice nada. Ok, está bien. Joyner, Pienso. un texto esquizofrénico, diríamos ahí, ¿no? Ok, profe, fíjese. Yo, por Ajá, ejemplo, puedo estar escribiéndole un mensaje por ejemplo, le puedo estar escribiendo un mensaje por WhatsApp. Y hay un primer mensaje que tiene sentido, que tiene contenido. Ahí hay una textualidad porque es un tejido de sentidos y de significado. Pero de repente pongo el codo encima del teclado y empiezan a mandarse una cantidad de letras que obviamente van seguidas una de la otra, están puestas una al lado de la otra, pero no significa que haya un tejido allí de significado, aunque yo le estoy mandando algo que pudiera poner entre todas las comillas del mundo como un texto. Eso realmente no es un texto. Y aunque las vanguardias trataron de hacer cosas como esa, realmente es difícil pensar en un texto en el que no exista contenido, porque es que inclusive me hizo recordar un texto de Hayden White que se llama El contenido de la forma, que claro, ya ajá. él está tratando en otros problemas, ¿no? Entre relaciones entre historia y literatura. Él lo está pensando desde la filosofía, por supuesto, pero ya la misma forma, aun cuando tú no quieras emitir un contenido desde el punto de vista temático, ya la forma te habla del contenido, pues ya la forma contiene algo de eso llamado contenido. Entonces, claro que tiene sus problemas desde el punto de vista teórico. Excelente respuesta. ¿Ustedes me están oyendo? Me tuve que poner los audífonos para oír mejor. Sí, se oye, profe, se oye perfecto. Oh, ok, perfecto. Por ejemplo, profe, Hayden disculpe. White es bello, bello, porque dice muchas cosas que redescubren, pues, realidades del funcionamiento de los textos que son. El contenido de la forma es un texto maravilloso. Si ustedes no lo han leído, consíganlo, eso se consigue en internet. Y realmente porque para allá vamos a ir, oye. O sea, revisar esto forma parte de entender fundamentalmente cómo el contenido comunica, cómo la forma comunica. ¿Ok? Escuchemos a Erasmo y su teoría del texto sin contenido. Bueno, profe, recordé dos textos que son, bueno, también para mí como poeta son, plantean cuestiones muy interesantes de situarse, ese situarse en el borde, justo en el límite entre lo que es la forma del contenido, entre lo dicho y no dicho. El primero de ellos, y bueno, también atendiendo a lo que expresó Joyner de las vanguardias, es el último canto de Altazor de Vicente Ujú. Huidobro, donde allá hay una exploración formal muy interesante desde el creacionismo, donde él con esos sonidos que aparentemente no dicen nada, con ese el lenguaje fugaz, inventado, trata de propiciar un nuevo comienzo en lo que es la expresión poética.
Y el segundo texto que estoy recordando ahora es el poemario breve La Casa del Relámpago de Lino Cervantes, que es un heterónimo Claro. de Eugenio Montejo. ¿Ok? Mm. Entonces, en cada uno de esos poemas eh, escribe el principio, o sea, el verso del principio es un verso dado de gran musicalidad. Es difícil encontrar versos así, entonces ese heterónimo va suprimiendo a manera de manera sincopada, de manera musical, va suprimiendo las sílabas porque él quiere, trata de atrapar ese último relámpago que queda en la palabra antes de que se vuelva silencio total, ¿no? Entonces, Montejo se ubica, o sea, hay una exploración en esa frontera, en ese límite entre lo que un texto puede decir y no puede expresar, entre lo que es la forma y el contenido, lo que se expresa. Eso era lo que quería mencionar. Excelente. Fíjense, tenemos tres ejemplos que ustedes trataron de poner acá. Vamos a ver. El primero, el texto esquizofrénico, ¿no? Un texto verborreico, lleno de palabras, lo que podría escribir eh, alguien con una perturbación, ¿no? El segundo, ¿verdad? El que propone Joyner, un texto que, un mensaje que comienza coherentemente y por algún error, por alguna cosa fortuita, se transforma en una sucesión de letras que no tienen ninguna forma de unidad lingüística conocida. Y el último, el que propone Erasmo, tomemos Altazor, ¿verdad? Directamente como ejemplo, el texto creado intencionadamente para que no signifique, supuestamente. Y yo les voy a poner un cuarto, no un cuarto ejemplo, es una circunstancia. Usted va caminando por la calle y encuentra un papel tirado en la calle y usted lo ve. Ese papel tiene un escrito. El escrito tiene cuatro palabras escritas una en cada esquina, ¿verdad? Cuatro palabras: nube, cincel, rueda, mariposa. Usted no sabe quién lo escribió, no sabe con qué intención se escribió, pero ¿qué es lo que usted hace primero? ¿Qué es lo que hace cualquiera que encuentre ese papel y vea esas cuatro palabras? ¿Cuál es su impulso como, ajá, hablen, abran sus micrófonos y hablen? A Darle un ver, Ok, significado, interpretar lo que está allí. ¿Qué quiere decir in- eso? inmediatamente, porque el ser humano tiende al sentido. Nuestro cerebro funciona de esa manera. Nosotros bueno, intentamos, ajá, puedes hablar, Erasmo, puedes hablar. Erasmo se le quedó la mano levantada o la está levantando, no sé. no era ya, Ah, ok, ajá. era sí, porque inclusive cuando uno lo lee desde, no tan, desde Heidegger está, pero en Gadamer, la comprensión como un existenciario, como un movimiento fundamental de lo humano. Yo vivo, o sea, comprendo porque vivo, vivo porque comprendo y trato de comprender, así no lo haga. Erasmo lo dijo de una manera tan elegante. Gracias. Fíjense, eso es lo que Soy yo y me hacemos. Ay, perdón, Joiner. perdón. Este, eso es lo que hacemos. Nosotros construimos sentido, siempre. De hecho, cuando realmente no hay un sentido, podemos considerar esos textos o podemos considerarlo un mensaje, ya no.
porque el mensaje tiene dos caras, como las caras de una moneda, ¿verdad? Un significante, un significado. Si no hay sentido construible, eso es un objeto otro dentro de los objetos verbales, pero un mensaje no es, porque le falta su sentido. ¿Bien? Entonces, desde este tipo de razonamientos, de cuestionamientos de asuntos muy básicos, es que yo les pido que remiremos lo que estamos haciendo aquí para poder descubrir o redescubrir las relaciones más lógicas entre las cosas, ¿no? Sigamos. Si en el modelo de Jacobson el mensaje se centra en el contexto, ¿verdad? En su contenido, estamos frente a la función referencial. Y decía que era de las funciones más importantes. ¿Por qué? Porque puede que todas las otras estén relegadas en el texto. Hay gente que dice que no estén o que sean inexistentes, que no estén presentes. Ya vamos a explicar por qué eso no es posible. ¿Ok? Pero hay gente que dice, no, no están presentes las otras, sino las referencial. La referencial es la única que no puede estar ausente, porque es el contenido del texto. ¿Ok? Si el mensaje se centra, entonces, en su propia constitución, en la forma en que el lenguaje está elaborado y trabajado en el mensaje, es decir, diría Jacobson, si el autor de ese mensaje coloca el eje de selección de las palabras por encima de ese eje de construcción lógica del texto, estamos frente a la función poética. Es decir, el mensaje se exhibe a sí mismo como una cosa construida verbalmente. Es como un pavo real que le interesa que vea el brillo de las plumas. Si el mensaje poético debe sacrificar claridad por belleza, sacrificará la claridad. Ahora, ¿quiere decir eso que la dimensión referencial del mensaje esté ausente? No, está ahí, solamente que es y se manifiesta de una manera compleja. Por ejemplo, la función poética se empieza a dar exactamente cuando la forma del mensaje se constituye en vehículo de información de contenido. Es decir, cuando la forma es tan importante que comunica tanto como el contenido. Entonces ahí estamos frente a un mensaje con función poética. ¿Quiere decir esto que las otras funciones puedan estar ausentes? No, el lenguaje es un evento complejo que se da en todas sus dimensiones siempre. Para que un mensaje se dé, Joiner tiene la mano levantada, ya te voy a dar el derecho de palabra, ¿oíste? Para que un mensaje se dé, para que la comunicación se dé, siempre, siempre, siempre va a tener alguien que lo emita, se va a constituir como un mensaje estructurado en un código, ¿ok? Está dirigido a alguien, nosotros no hablamos a nadie, siempre hablamos a alguien, ¿ok? Se dará en un contexto, tendrá un canal de comunicación y por supuesto usa un código específico. De hecho, nuestros esfuerzos comunicativos, y estamos hablando aquí de la normalidad, ¿ok? De lo que hacemos normalmente, implican un gasto biológico, un gasto psicológico, y siempre está dirigido a hacer algo. Nadie se sienta a escribir 14 años una novela que no va a leer nadie. Es decir, hablamos en términos de normalidad, ¿ok? Por supuesto que
Habrá sido, tú me dices, bueno, pero puede haber alguien que se encierre en una cueva para que nadie lo entienda y escriba letras sucesivas sin sentido, con la intención de que eso nunca tenga sentido, que, oye, sí, sí, y bueno, como si mi abuela tuviera un foco en la frente, fuera bicicleta, o sea, claro que sí, ¿no? Joyner, ¿ibas a decir algo? Sí, profe, es que me encantó el ejemplo que dio. Buenísimo. Eso me hace recordar el capítulo 68 de Rayuela, apenas él le Ajá. amalaba el Noema y a ella se la golpeaba el Clémiso y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sústalo exasperante. O sea, todo eso, cuando trata de buscar todos esos significados en el diccionario, eso no existe. Él está Mm. creando un lenguaje. Pero precisamente el orden en el que él dispone esas palabras es lo que logra dar un mensaje y lo he hecho varias veces en muchas clases. Nadie entiende nada, que ni yo mismo, porque no hay forma de comprenderlo desde un punto de vista estrictamente semántico en cuanto a los significados, pero la forma te dice que ahí hay una relación sexual, pero lo que te lo comunica es la forma. Mira, para la gente que trabaja con bachillerato, la traducción de Jaime de Ojeda, de Alicia en el País de las Maravillas, Alicia a través del espejo, el galimatazo. Brillaba brumeando negro el sol, agiliscosos giroscaban los limazones, van errando por las váparas lejanas. Mimosos se fruncían los borogovios, mientras el momio rantas murgiflaba. Huye del galimatazo, hijo mío. Huye de los dientes que trituran y de las garras que desgarran. Cuídate del pájaro jubo jubo y que no te agarre frumioso el zamarrajo. Valiente acudió el gladio borpal, a la hueste manzona acometió sin descanso. Luego asentóse bajo el árbol del tántamo y quedóse sesudo, cavilando. Cuando de pronto, hete el galimatazo fuego en los ojos que surge ardoroso del bosque turgal y se acerca raudo y borguejeando. Cis, zas y zas, de un solo golpe mató al monstruo y con su testa volvióse alegre, galompando. Y hazlo muerto al galimatazo. Ven a mis brazos, mancebo sonrisor. Qué fragante día, jurjujú, jai, jai, carcajeó negado de alegría. Pero mientras tanto, brillaba ya brumeando negro el sol, agiliscosos giroscaban los limazones, van errando por las páparas lejanas. Mimosos se fruncían los borogovios, mientras el momio rantas necrofaba. Ese experimento, y baja el traductor, qué bárbaro, ¿no? Para lograr hacer un texto así. Ese recurso se llama Hit and Hafford y es la creación de palabras, ¿verdad? Que no es exactamente lo que hace Cortázar, pero va por ahí también, también hecha a mano. Crear palabras que no existen en el idioma, pero se parecen tanto que conservando la sintaxis del idioma, pues se construyen mensajes que pueden ser comprendidos, ¿no? Entonces, este tipo de textos nos pone a nosotros evidentísimamente la diferenciación, nos pone en evidencia cuánto es capaz la forma de comunicar respecto del contenido. Porque si nosotros examinamos el galimatazo, nosotros podemos seguir la historia. Sabemos que hay un muchacho, un mancebo, que va a enfrentarse en un bosque a la gran bestia del bosque, que es el galimatazo, que su padre lo apoya en esa batalla. Se enfrenta al galimatazo, ¿verdad? Lo mata, ¿verdad? Y cuando lo mata, su padre celebra y él celebra la muerte del galimatazo, pero el bosque entra en duelo porque una de sus criaturas pues ha muerto. Sigue transcurriendo la vida, pero ya el galimatazo no está. Entonces, si nosotros podemos entender toda esta historia partiendo no de palabras existentes, sino de palabras que se parecen a las existentes, eso nos da evidencia a nosotros de cómo estamos usando la forma para construir el contenido de un texto, ¿verdad? Entonces, ese ejemplo me parece a mí buenísimo y yo creo que eso lo debería leer todo el mundo en primaria y en secundaria deberían leer eso. De hecho, yo he hecho experimentos en todos los niveles con este texto.
desde niños de primaria, de cuarto grado en adelante, con muchachos de educación media en todos sus niveles. Lo he trabajado con maestros también. También les puedo decir una cosa, quienes mejor lo entienden son los más chiquitos, siempre. Siempre los más chiquitos a velocidad enorme entienden rápidamente el sentido de todo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí que nos revela Jacobson? Bueno, que el lenguaje, ¿verdad? Construye mensajes que tienen funciones, que tienen sentidos, usan sus dispositivos para construir con una intención, que eso no implica que las demás funciones no estén presentes, solamente que el texto puede ser manipulable para ir en un sentido u otro. Y creo que Jacobson nos pone en un punto de observación, de mira, de desglose de esos mecanismos, que es sumamente importante para entender cómo funciona el asunto, ¿no? Un ejemplo que pone Jacobson siempre para la función poética, pues dice que muchos de los mecanismos que usamos con un sentido, o sea, que tienen una función, pueden ser usados para construir textos de otro tipo. Por ejemplo, la publicidad, que son textos profundamente apelativos porque buscan que la gente haga algo, específicamente que compre algo, ¿ok? Se valen constantemente de la función poética para poder lograr ese objetivo. Los que son más mayores acá, y muchos de ustedes no se van a acordar, pero yo sí, y otros sí, es aquella campaña de las medias chachachá, ¿se acuerdan? Señora María Milagro. Para papá, medias chachachá. Sí, ¿Se acuerda de eso? Que tenía la música para papá, y que era buenísima ¿A quién que no escuchó esa se nos propaganda cayó la no? cédula. Ah, totalmente. Pero ¿quién que escuchó eso no se le salió más nunca de la cabeza? Pero más nunca. Y yo no sé si las medias chachachá siguen existiendo, pero nosotros sabemos que existieron y nunca lo vamos a olvidar por esa propaganda que fue exitosa. ¿Qué hay allí? Bueno, exactamente lo que Roman Jacobson señala como función poética. Dice, para chachá, medias papá, para papá, medias chachachá. En nuestro idioma, para decir papá, hay muchas palabras. Padre, paito, pa, taita, ¿qué más? Hay muchas, pero él escogió papá. ¿Por qué? Para que rimara con qué? Con cha-cha-cha. Entonces, le dio preeminencia al eje de selección por encima del eje de combinación. ¿Ok? Que eso es exactamente lo que define Roman Jacobson como función poética. Cuando yo digo, ¿verdad? Que yo me esfuerzo por escoger las palabras, no desdeñando, sino dándole menor importancia a la forma en que se combinan en la cadena hablada para que tenga sentido u orden normal, sintáctico y gramatical. No es lo que hace la poesía todo el tiempo, sino qué cosa es, por ejemplo, un retruécano, ¿ok? O un hipérbato. Son figuras que se basan en cambiar el orden sintáctico para lograr un efecto específico. El hipérbato me puede servir a mí para colocar fuera del orden normal de la oración un elemento porque eso satisface una necesidad de la rima, por ejemplo. Entonces, este trabajo de la forma es lo que Román Jacobson llama función poética y es la base de la comunicación poética. Es decir, entender cómo la forma comunica. Bien, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Vamos entendiendo? ¿Tienen preguntas? Sí. En el momento que tenga pregunta, nada, levantan la mano y si yo no les veo la mano, por favor, abren el micrófono y me dicen, mire, profe, yo quiero decir algo. Y ya, lo vemos. ¿Ok? Yo, Pasemos entonces ahora acá. Dígame. yo tomé una notica aquí, bueno, hice algo cuando comenzó a hablar usted y puse, poseemos los lectores un equipamiento para poder abordar el texto literario. Esa es nuestra experiencia académica, intelectual y, ¿por qué no?, de vida.
sin este equipamiento será muy dificultuosa la complexión de un texto escrito. Claro, claro. Todos tenemos ese equipo que es lo que Eco llama la enciclopedia. Y es verdad que esa enciclopedia puede ser más pequeña en unos que en otros. Quien ha La leído va- mucho, sí, exacto. Quien ha leído mucho, quien ha tenido muchas experiencias, quien ha vivido mucho, pues su enciclopedia es más grande, Eso ¿no? sería como el cronotopo también, o el bagaje, la El, c- formación. el cronotopo se refiere a las circunstancias de tiempo y espacio de alguien, ¿no? Pero el El periodo cronotopo, de la vida en que uno está. exacto, el momento Ah, en el que está, ok, el momento en que está, pero ese gracias. momento no está aislado ni solo, ese momento tiene una Ujú, carga, que es cómo se llegó ahí, es toda mm. esa carga, ¿no? Que es lo que Bakhtin llama el cronotopo del lector, su tiempo y su espacio, pero también refiriéndose a su tiempo histórico. Hay cosas que nosotros no podemos percibir simplemente porque no hemos llegado al momento de la historia en que esas cosas pueden ser comprendidas. Ahí se O- desprenden unas implicaciones bien interesantes para entender el fenómeno del texto literario, pero el fenómeno del texto literario es entender también cómo funciona la ficcionalidad. Y si ustedes se fijan en el programa se dirige hacia allá. A partir de estos mecanismos de constitución del texto, ¿verdad? Que parece una revisión como muy estructural, pero la idea es entender la ficcionalidad. Porque la ficcionalidad está ligada a esto, o sea, no hay manera. Y la ficcionalidad está ligada también a la capacidad imaginativa, ¿no? Y a otros elementos que también a veces se confunden, ¿no? En ese discurso, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros nos tenemos que hacer una pregunta específica para hablar seriamente de estas cosas. ¿La experiencia influye en la imaginación? Creo Pregunto. que sí, sin duda. Sí, repita, ¿verdad? por La verdad favor, que sí. La la- experiencia influye en la imaginación. Sí, por definitivamente. supuesto, por Claro, supuesto. claro. Yo no puedo imaginar si no entiendo la experiencia. Pero, ojo, vean lo curioso de esto. Hay una cosa que se llama los sentidos de la mente. Esos sentidos de la mente me permiten a mí, por ejemplo, decir, cuando cabalgaba sobre aquellas fofas y enormes criaturas flotantes del planeta R316. Y el y la luz de su sol doble me daba en las espaldas. Sentía, ya va. ¿Qué criaturas son esas? Usted nunca ha estado en ningún planeta ta, 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 ta. Usted no sabe lo que es un sol doble. Usted nunca ha experimentado esas cosas. Ujú. Pero ¿cómo puede construir esa experiencia? La construye imaginativamente. Pero ¿cómo llegamos ahí? Y a que usted, no solamente yo que lo estoy construyendo, sino que usted que lo está escuchando entienda a qué yo me refiero. Porque nosotros tenemos en nuestra enciclopedia una idea o una experiencia, a veces solo una idea, de cómo es, por ejemplo, cabalgar un caballo, ¿no? Yo no me monté a caballo, pero sí en burro. Entonces puedo trasladar las cosas. Y lo Pero que y lo que es una criatura fofa y la luz del sol, o Bofa, sea, y que es enorme. Nosotros tenemos un sistema de referencias que permite construir imaginativamente estas cosas. Pero ¿cómo las construimos? Bueno, por nuestra experiencia, pero también por lo que hemos leído, ¿ok? Lo que conocemos como, no como experiencia propia, sino como experiencia diferida a través de otras cosas, ¿no? ujú, Entonces, la gente suele decir cosas como, por ejemplo, la imaginación de los niños es infinita. O sea, sí. si estamos afirmando que la experiencia influye directamente en la imaginación, ¿quién tendrá una imaginación más rica? ¿Un niño o un anciano? Debería tenerla el Bueno, anciano, debería. Pero uno sabe que eso Porque se construye de manera compleja, ¿verdad? sí, De manera compleja, porque por otro lado está lo que se llama la capacidad de ujú, imaginar.
¿Qué implica la ruptura de ciertos diques lógicos? ¿No? Entonces, la ruptura de esos diques es más fácil para los niños que para el adulto. Porque no están contaminados, Y no porque saben. precisamente no es contaminado, es que no los han construido, No. No, y además Y es como más libre el niño. porque no ha yo- construido No, muchas no de las tienen cosas. como ese imaginario que puede tener un adulto. no, pero también en el adulto la misma experiencia puede rigidizar ciertas percepciones. Ujú, Entonces ujú, hace más difícil, o sea, romper esos diques. En claro, el niño es más fácil porque no tiene las limitaciones que pueden tener por la experiencia social, la experiencia familiar, experiencia de vínculos. Entonces es mucho más, es otro tipo de imaginación, quizás más rica, más productiva, eh, en cuanto a la diferente. improvisación. Yo Improvisan más rápido. lo A que, eso, lo que veo es que nosotros tenemos que comenzar a hablar, creo yo, de una imaginación diferente. Sí, la imaginación infantil funciona de una manera, la imaginación adulta funciona de otra manera. Sin comparativo de que esta es más rica que esta, o mayor o menor, estableciendo unos dilemas. Ahí es que voy, que cuando nosotros hablamos tenemos que comenzar a ver las cosas elementales. Todo esto es entrenamiento con lo que estamos haciendo. Y Profe, otra cosa. dígalo. Es que usted dijo, la pregunta suya fue si la experiencia influye. Y Exacto, aunque las palabras no son neutras, esa influencia puede ser o influencia en la imaginación para darle otra forma o para coartar la imaginación, porque al fin y al cabo también. es una influencia, ¿no? Pero, por ejemplo, yo lo veo desde el punto de vista de la percepción, porque es lo que trabajo. Y Ajá. quizás y claro, aquí creo que José Javier tiene muchísimo, demasiado que decir. El, el campo perceptivo del niño y la forma de asociarlo y de darle un carácter vivencial es totalmente diferente en el niño que en el texto. No es lo mismo cuando un adulto percibe una sombra que cuando el niño percibe una sombra. No es lo mismo cuando el adulto percibe un ruido que cuando el niño percibe un ruido. Son campos perceptivos diferentes que, claro, están asociados a la experiencia, pero eso no significa la ausencia de la capacidad de darle forma a esa percepción. No, claro que no. La ausencia no, porque esa es una facultad. Es decir, la facultad está ahí para todos, solamente que funciona de manera diferente, creo yo, ¿no? Claro, se va Y sí, transformando. ajá, José Javier, te escuchamos. Sí, sí, el tema es ese que con el desarrollo cognitivo, hablando más científicamente, Claro, para eh, eso estamos. esa percepción o la forma de percibir se va transformando primero por el desarrollo del cerebro, la madurez, y segundo por las experiencias propias. Por eso lo que dice Joyner es muy cierto, es muy diferente. Una sombra para un niño de 4 años, incluso para un niño de 4, para un niño de 6 o para un niño de 8, que para un adulto. Eso va variando. Exacto, Y depende exacto. mucho también del contexto. O sea, va a ser diferente una sombra para un niño que vive en un campo a 400 kilómetros de distancia que para un niño que vive en una capital. O sea, ¿Qué? son muchos factores los que inciden en cómo se desarrolla y digamos, cómo la imaginación puede producir mucho o poco. Por eso está perfecto esto de hablar de diferentes tipos de imaginación, ¿no? Que es una mejor o peor que la otra porque cada una va a tener su propio contexto, sus propios recursos, ha sido alimentada por diferentes situaciones. Exacto. El contexto es importantísimo, el momento que se vive. Y lo que dice también José Javier, de que las palabras, ya te voy a dar, para mí te vas a quedar fundación, que no me acuerdo el nombre, ya te voy a dar la palabra. Este que levantó la mano, que no me acuerdo cómo se llama, fundación. Raúl, profe, Bueno, tranquilo. Raúl, Raúl, Raúl bueno, Fundación. este, otra cosa que hay que entender es que nosotros solamente podemos proyectar también cuando tenemos la referencia y tenemos la memoria.
de esa cosa. Entonces, una cosa que no ha sido puesta jamás en nuestra cabeza, en nuestra experiencia, y hablo del modo intelectual o de la vivencia, difícilmente puede ser proyectada en otra experiencia. No la tiene simplemente. Por eso es que muchas veces, eh, dentro del panorama, pues, de la educación y de la promoción de lectura, que es donde yo he visto estas cosas manifestarse de manera más dolorosa, a veces no es que los niños dicen, no, que hay la televisión, los referentes que pone la televisión en su cabeza, que no sé qué, sino la ausencia de referencias. Cuando los niños crecen en un desierto de experiencias, de oportunidades de ver, de sentir y de ser otras cosas, tienden a tener un sistema referencial tan pobre que dificulta todo el conocimiento y la forma de enfrentar la lectura, ¿no? Ok, Raúl, te escuchamos. Sí, profe, bueno, la discusión me hace pensar en lo que decía Spinoza, el filósofo, sobre la libertad, ¿no? Él decía algo así como, la libertad es la ignorancia de las condiciones que nos limitan, algo así. Y en ese sentido, por eso como que tendemos a creer que los más jóvenes tienen como más imaginación o más libertad. Y otra cosa, profe, disculpe que esté cerrando, que esté Ajá, haciéndolo de esta forma, pero ya son las 10:30 y ajá. el debate está muy bueno, pero ya llegó el profesor Otto para la siguiente clase. Ok, el profesor entra justo a las 10:30. Sí, pues podemos empezar 5 minutos, si quiere. Ok, vamos a ir cerrando por aquí, ¿verdad? Un minutico más para cerrar y seguimos posteriormente. Leen el, leen el cuento de, lean el cuento de eh, Pao Yu, lo pueden encontrar en Ciudad Seba, que es buenísima, los cuentos están bien cuidados, ¿Cómo ¿ok? se llama? El sueño infinito de Pao Yu está en el programa, ¿ok? ¿Ustedes tienen el programa? Sí, Ok, Sí lo en el tenemos. programa está la referencia, ¿ok? Entonces lo buscan eh, y lo leen, ¿bien? Y seguimos ujú, hablando de estas cosas después. Yo tiendo a hacer clases larguísimas. Ya sé que a las 10:30 me tengo que ajustar. Bueno, un abrazo, me encantó haberlos conocido. Nos vemos el igualmente. próximo sábado, ¿ok? Vamos a dejar la sala Profe, libre para el próximo profe. Ajá. profe, Gracias, disculpe profe. rapidito. Lo que pasa es que en el programa dice que para esta primera sesión hay una evaluación que dice describe esquemáticamente su conversación con el Sí, texto que dice. pero vamos a hacerla después que leamos juntos El sueño infinito de Pao Yu. ¿Oyeron? Porque Ok, no, la perfecto. idea, teníamos que ver una cosita allí, unas cositas allí en vivo. Entonces vamos a hacerlo y yo, después a lo mejor nos toca hacer una clasecita extra. Pero bueno, vamos a ver, ¿ok? Se fue volando la clase, Sí, profesora. sí se fue rápido. Felicitaciones, gracias. Hasta luego, un abrazo. Muchas Placer. gracias, profe. Un Gracias. gusto. Chao. Gracias. Gracias.